El gobierno de los Estados Unidos lanza ataque periodístico en contra del presidente Andrés Manuel, señalándolo de haber recibido millones de dólares por parte del narcotráfico para su campaña presidencial. Te sorprenderá ver cómo es que estas acusaciones son derribadas y son una total mentira. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, el día de hoy el gobierno de los Estados Unidos ha emprendido una verdadera guerra en contra del presidente Andrés Manuel. Todo esto a nivel periodístico, pues se ha revelado una supuesta investigación totalmente falsa en la cual se asevera que el presidente Andrés Manuel habría recibido, oigan, dinero directamente del cártel de Sinaloa para financiar su campaña presidencial. Sin embargo, vamos a ver a lo largo de este video cómo es que esta investigación de periodistas estadounidenses y de Anabel Hernández se queda totalmente en la mentira y se desnuda a estos personajes como unos verdaderos chayoteros. Vamos a revisarlo porque hay muchísimo que abarcar. Pues sí, ciudadanos, como vemos en la pantalla, esta supuesta investigación del medio ProPublica y también de Inside Crime directamente señalan al presidente Andrés Manuel y cito: los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente López Obrador. Ciudadanos, esta nota como tal es patrocinada por el gobierno de los Estados Unidos de mano de un periodista bastante conocido como lo es Tim Golden, 2 veces ganador del premio Pulitzer, y también de la histérica Anabel Hernández, la cual últimamente ha recibido bastante chayote y como tal ha dejado de hacer ese periodismo de investigación tan bueno y ahora se ha vendido a la ultraderecha. Pues sí, vamos a ver cómo es que esta investigación se cae a pedazos y el presidente Andrés Manuel ya le mandó una fuertísima advertencia al gobierno de Joe Biden por permitir y promover este tipo de investigaciones golpistas. Vamos a ver de qué va esta nota y claro, veremos cómo se desmorona. Pues en esta pseudo investigación se dice que narcotraficantes del cártel de Sinaloa hicieron aportaciones multimillonarias a la campaña del presidente Andrés Manuel en el 2006 cuando contendía a la presidencia de nuestro país. La publicación sostiene que la DEA investigó supuestamente durante 2 años versiones de diferentes narcotraficantes, entre comillas, que aseguraban que aportaron recursos entre 2 y 4 millones de dólares a la primera campaña del presidente Andrés Manuel en 2006. También esta pseudoinvestigación de ProPublica afirma que no es posible establecer que Andrés Manuel estuvo al corriente de estas supuestas aportaciones ilícitas, aunque aseguran que un colaborador cercano del presidente Andrés Manuel sí lo sabía. Finalmente, esta investigación asegura que la DEA cerró la investigación al no tener más elementos en contra del presidente Andrés Manuel y que claro, vemos cómo es que estas investigaciones al final del día siempre citan a estas fuentes anónimas de la DEA. No se mencionan muchos nombres, pero afirman que supuestamente este dinero venía del narco. Pues sí, esta investigación supuestamente señala a Nicolás Mollinedo, que durante la campaña del presidente Andrés Manuel era su chofer y jefe de logística. También señalan a Mauricio Soto Caballero, un empresario y operador político que encabezaba el equipo de avanzada del presidente Andrés Manuel. Este reportaje afirma que los narcotraficantes, mucho ojo, Edgar Valdés Villarreal, es decir, este personaje conocido como la Barbie, y Roberto López Nájera hacían supuestas donaciones con la intención de que López Obrador de ganar les permitiera tener injerencias en la designación de la Fiscalía General. Pues sí, ciudadanos, aquí vemos cómo es que estas pseudoinvestigaciones señalan a 2 personajes, uno el ex chofer del presidente Andrés Manuel y el otro un testigo protegido predilecto del gobierno de Felipe Calderón, que veremos más adelante cómo es que mintió en absolutamente todas sus declaraciones y
y llevó inclusive a personas inocentes a la cárcel, todo esto por órdenes de Genaro García Luna y Felipe Calderón. Ahora se estaría replicando la misma jugada: testigos falsos, información no verificada, documentos inexistentes y claro, solo dimes y diretes de entre comillas estas fuentes de la DEA que no se sabe ni siquiera que están confirmadas, solamente invenciones de Anabel Hernández. Sin embargo, a esta periodista, a esta histérica, ya se le olvidó hacer periodismo riguroso, presentar pruebas y presentar información real y verificada y no solamente dichos de alguien que no se sabe ni siquiera que existe. Pues claro, vamos a ver rápidamente quién es uno de estos testigos protegidos: Roberto López Nájera, el cual supuestamente dice haber entregado dinero al presidente Andrés Manuel para su campaña en el 2006. Pues resulta que el perfil de este soplón, Roberto López Nájera, es bastante interesante. Primero, por ser allegado a Felipe Calderón, a su gobierno, a la Procuraduría General de Justicia. También haber sido un soplón de la DEA y un personaje verdaderamente miserable, el cual inclusive inventó versiones falsas de diferentes encuentros con narcotraficantes para evitar la cárcel, algo que no evitó en su momento Edgar Valdés Villarreal. Este personaje, Roberto López Nájera, alias el Jennifer, ha sido considerado como una figura central en varias operaciones encubiertas y controversiales, sobre todo en el gobierno de Felipe Calderón. Originalmente es abogado en Guerrero y su carrera tomó un giro dramático cuando en 2004 comenzó a colaborar con la Barbie como su abogado y como su operador financiero, actuando como enlace para sobornar a funcionarios y militares a favor del cártel de los Beltrán Leiva. Sin embargo, su papel cambió radicalmente en 2007 cuando se convirtió en informante para la DEA y testigo protegido en los Estados Unidos, revelando supuestas conexiones internas entre el crimen organizado y autoridades mexicanas. También trabajó como testigo colaborador para la entonces PGR de Genaro García Luna y Felipe Calderón. Durante su colaboración jugó un papel crucial en la operación limpieza en el gobierno de este espurio Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, ciudadanos, aquí es donde están las irregularidades. Primero, estar tan allegado al gobierno de Felipe Calderón, y segunda, sus declaraciones fueron totalmente falsas. En su momento, este personaje ayudó a capturar al general Tomás Ángeles y al exfiscal antidroga Noé Ramírez Mandujano, que fueron encarcelados por presuntos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, mucho ojo aquí, ciudadanos, se descubrirían que ambos funcionarios fueron procesados bajo el engaño de testimonio. Este personaje, por sus tremendas inconsistencias en sus declaraciones y no haber presentado ni una sola prueba. También, en su momento, el exfiscal antidroga Samuel González refirió fuertemente que los testimonios de este personaje del Jennifer, y cito, no verificaban lo que se decía porque usaban su información con fines políticos. También dice que no se preocuparon en la Procuraduría de corroborar esta información, solamente la usaron sin escrúpulos, por lo tanto tuvieron que exonerar a este general Tomás Ángeles y también al exfiscal antidrogas Noé Ramírez Mandujano, que como bien sabemos y dicho sea de paso, fueron detenidos por el gobierno de Felipe Calderón. Se les crearon estos delitos de manera autoritaria y falciaria por parte de este testigo protegido, que sabemos que era totalmente una farsa. La razón de sus detenciones era el mismo general en retiro, Tomás Ángeles Dujare, quien fue subsecretario de Defensa Nacional durante el gobierno de este mismo espurio Felipe Calderón. Reveló que dicho expresidente efectivamente sí pactó con el crimen organizado y lo expresó luego de que Genaro García Luna fue declarado culpable por cargos de narcotráfico en los Estados Unidos. Pues sí, este general dice de primera mano y con información totalmente verificada que tanto el Chapo como líderes de la familia michoacana, los Zetas, entre otros grupos delincuenciales, se reunían con Genaro García Luna a órdenes de Felipe Calderón Hinojosa. Por eso es que este personaje mandó a este entre comillas testigo protegido, que ahora utiliza a Anabel Hernández y Tim Golden para señalar al presidente Andrés Manuel. Pues sí, de ese tamaño son las mentiras. Reciclan estos testigos protegidos que ninguna credibilidad tienen ni han tenido a lo largo de la historia. Estas son las pruebas que quieren presentar. Es verdaderamente escueto
esto, con lo que quieren atacar al presidente Andrés Manuel. Simples dichos, simples diretes que claro, no están sustentados en absolutamente nada. Pues claro, inclusive este personaje, Edgar Villarreal, alias la Barbie en su momento, en una carta dirigida a Anabel Hernández, declaró que Genaro García Luna y Felipe Calderón estaban inmiscuidos con el narcotráfico, diciendo que su detención, y cito, fue resultado de una persecución política por parte del presidente Felipe Calderón, quien instauró un acosamiento en contra de su persona por la razón de haberse negado de formar parte de un mega acuerdo donde Felipe Calderón deseaba tener a todos los grupos del narcotráfico y de la delincuencia organizada totalmente a su control, por lo cual personalmente realizó varias juntas para tener pláticas con los líderes de esta delincuencia organizada. Ciudadanos, esta información es totalmente histórica y está totalmente fundamentada, y no solamente con estos dimes y diretes y dichos totalmente infundamentados por parte de estos pseudo periodistas. En su momento, Anabel Hernández fue una gran periodista, pero ahora se vendió a la ultraderecha. Pareciera que ya le llegaron al precio o que simplemente sus libros ya no están vendiendo como antes. Pues claro, vamos a escuchar rápidamente al presidente Andrés Manuel desmintiendo y desmoronando a estos pseudo periodistas, tanto al gringo Tim Golden, tanto a Anabel Hernández y esta pseudo investigación, la cual mancha de manera injusta y falsa al gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Qué está diciendo? No, pero eso es, o sea, ¿para qué? O sea, nada es casual. ¿Por qué ahora? Sacan la misma, ¿Y es la misma? de la DEA. Sí. Él dijo que se... Pues sí, están diciendo que es la DEA. No, ya aquí lo estamos haciendo. Nada más decirles, pues no a la DEA, al Departamento de Estado, al gobierno de Estados Unidos, que esto, ¿sí?, tiene que ver con el AMPA del periodismo y de la política, así, y que si hay algo que no les gusta, pues que lo planteen abiertamente, que no lo manden a decir. La política es un imperativo ético, porque esto es calumniar. Entonces, porque van a decir, el periodista, ¿no?, puede decir, yo no estoy afirmándolo. Incluso la misma DEA dijo que no había elementos, sí, pero la calumnia, cuando no mancha tizna, ¿sí? Y esos son especialistas. Calumnia porque algo queda. Es una calumnia. Están, desde luego, muy molestos y, lamentablemente, la prensa, como hemos visto, no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos, tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios. Y aquí también. Pero no hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas. Acuérdense que a García Luna lo nombraron, creo que el mejor policía del mundo allá en Estados Unidos, y le han dado premios Nobel a represores. No hay que dejarnos engañar con eso. Y de que la DEA y otras agencias se meten, claro. No, porque hay una relación de respeto, pero no deja de haber esto. O sea, es un doble discurso, una doble moral. Esa es la política que deben de cambiar. Sí, con todo respeto. Por eso es su crisis. Es que quieren, no dejan de actuar con prepotencia y no quieren respetar nuestra independencia, nuestra soberanía, aun cuando el presidente Biden ha sido muy respetuoso. Siempre dice, el trato entre nosotros va a ser un trato en pie de igualdad. Sí, él, sí, no dudo que él es una gente honesta. Sin embargo, los aparatos que tienen desde hace tiempo, las agencias hacen lo que les da la gana. Cuando, por eso tienen problemas, porque no voy a
llevar a cabo ningún juicio formal, pero denuncio no al periodista o a los periodistas, no denuncio a los medios, denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo. ¿Está claro o no está claro? Solo para precisar. O sea, porque ¿cómo es que se orquesta esto? ¿Que no lo sabían sus agencias? ¿Son ajenas sus agencias? Tiene que decir la DEA si es cierto, no es cierto, cuál es la investigación que hicieron, cuáles son sus pruebas, pero no la DEA, el Departamento de Estado, que ese es realmente el problema. Y es de tiempo atrás. Y aquí. Y pues sí, ciudadanos, así como dice el presidente Andrés Manuel, son varios temas que se tocan aquí muy importantes. Uno de ellos es la falsedad de esta información, que claro, no tiene ningún sustento periodístico, ni tampoco es rigurosamente verificado. En segunda, el papel de los Estados Unidos para permitir y golpetear al presidente Andrés Manuel a través de estos medios chayoteros. Pues claro, en tercer lugar, se avecinan las elecciones tanto en México como en la Unión Americana. Y claro, el terreno está muy caliente, por lo tanto tienen que desprestigiar a toda costa esta cuarta transformación que, si bien sabemos, ha estado alejada totalmente de pactos con el narco, como lo realizó Felipe Calderón y el ahora recluso Genaro García Luna. Pues sí, qué mejor ejemplo que este exsecretario de Seguridad Pública, el cual fue acusado por diferentes narcotraficantes y encontrado culpable por múltiples delitos del narcotráfico en la Unión Americana. Esa es la prueba irrefutable de que Genaro García Luna y Felipe Calderón eran la dupla más corruptible y destructiva de todo nuestro país. Pues sí, ellos sí eran verdaderos narcotraficantes de cuello blanco y no como lo que quieren acusar al presidente Andrés Manuel. Pues sí, inclusive estos mismos personajes que acusan al presidente Andrés Manuel, tanto la DEA supuestamente y Anabel Hernández, se desmienten a sí mismos. Vamos a escuchar dos audios demoledores, tanto del exdirector de la DEA y también de Anabel Hernández, aseverando que no existen pruebas en absoluto para poder señalar que el presidente Andrés Manuel sea o haya sido cómplice de los narcotraficantes, ni siquiera personas allegadas a él mismo. Vamos a escucharlo porque es verdaderamente ridículo cómo se contradicen y cómo se desnudan a sí mismos como unos verdaderos mentirosos. Bueno, en realidad no sabía de esa investigación que se estaba llevando a cabo, pero de que los narcos, pero cuando leí el artículo de Tim Golden, no había ninguna evidencia de lo que estaban tratando de decir, que posiblemente López Obrador estaba involucrado en y tenía conocimiento y tenía el intento de recibir dineros calientes de los narcotraficantes, en este caso de los Beltrán Leivas del cartel de Sinaloa. Pero eso no quiere decir que López Obrador, quiero decir que no hay evidencia que él tenía conocimiento, porque muchas veces hay sobornos que quieren ganar dinero y dicen, sí, pues el presidente los va a proteger si ustedes dan dinero y ellos se quedan con el dinero. Pero no hay conversaciones, no hay ninguna evidencia. La otra cosa que se me hace curioso, Luis, es que en el juicio de Chapo Guzmán, donde declararon muchos miembros del cartel de Sinaloa contra de Chapo Guzmán, mencionaron a muchas personas, pero nunca mencionaron a López Obrador. Y luego en el caso también de Genaro García Luna, declararon muchos miembros del cartel de Sinaloa. Nunca mencionaron a López Obrador, mencionaron a Peña Nieto, que le habían dado $200 millones
solo que hasta el momento no hay ninguna evidencia comprobando que López Obrador sabía de lo que estaban haciendo sus sobornos. Claro. Aparte tampoco no hay evidencia, solamente un informante que dice que dio ese dinero de 2 millones de dólares. Solo que, como te digo, a mí yo soy investigador, fui miembro, como tú tienes conocimiento, de la DEA de 31 años, y yo me llevo por la evidencia, no por rumores, no por la política. No, ni por la política. Hay que tener mucho cuidado en hacer acusaciones. Yo sé que muchos de la prensa se llevan por el sensacionalismo. Claro. Pero hay que tener mucho cuidado en hacer acusaciones sin prueba. Yo no lo encontré, no sé, cierto, pero sí te puedo afirmar que yo, que presumo de ser una periodista experta en investigar temas de corrupción, que le encontré las joyas a Fox, que le encontré los contratos a Manuel Luis Casabón, que recibía a Juan Camilo Muriño, que le encontraron las propiedades al secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, que se supone nadie debería de saber dónde vive. Yo sé dónde vive, yo sé cómo se compró esa casa. Te puedo decir que Andrés Manuel López Obrador, yo, Anabel Hernández, no he encontrado nada que tenga que ver con este enriquecimiento ilícito del que se quería acusar o generar el rumor para desprestigiarlo. Yo no he encontrado eso. Por el contrario, yo he encontrado testimonios de gente que lo conoce, de gente que está en su cotidianidad, o sea, no de amigos lambiscones o de qué sé yo, sino de gente que está en su cotidianidad, que incluso un empresario de Monterrey ha comentado que nunca había visto un hombre que viviera con tanta sencillez. Dice, nunca me había sentado en la mesa de ningún político de México, que le ponga ninguno, que viviera con tanta sencillez como Andrés Manuel López Obrador. Y él dice que lo que sintió en su casa cuando fue a su departamentito que tiene en la Comuna del Valle, cuando vive con su actual esposa y con su pequeño, que cuando fue a esa casa lo que sintió era auténtico, sintió que no era un asunto posado, que era un asunto ficticio, sino que era un asunto auténtico. Y pues sí, ciudadanos, así como acabamos de escuchar, esto es verdaderamente demoledor. Tanto el exdirector de la DEA, Mike Vigil, como la neurótica de Anabel Hernández dijeron en su momento que no existieron ni existe ninguna prueba de que el presidente Andrés Manuel estuviera metido en el narco. Pues claro, pareciera que ya cambiaron de parecer. Con tantito dinero que les avienten, porque sí, son unos verdaderos hambreados de chayote y unos personajes sin credibilidad. Sin embargo, los verdaderos narcotraficantes eran otros, eran los priistas, los panistas e inclusive los gringos, los cuales se hacían los persinados y los héroes de la película. Pues como vemos en esta nota de Sin embargo, y cito, la DEA al descubierto, un soplón del narco que trabajó para Washington ahora hunde a los agentes corruptos de la DEA. Hernández, alias el Boliche, realizó grabaciones secretas para el FBI que se espera que desempeñe un papel clave en el juicio contra 2 ex supervisores de la DEA en sus 2 décadas como soplón profesional. En el mundo de las drogas, Jorge Hernández fue maestro de la traición, mintió a sus supervisores, amenazó con desenmascarar informantes e incluso admitió haber matado a 3 personas durante sus días como traficante de cocaína, pero una y otra vez aprovechó sus amplios contactos en el mundo del narcotráfico e inclusive evitar pisar la cárcel, ganar dinero y con ello ser un soplón. Ahora, este personaje ha entregado a 2 agentes veteranos de la DEA acusados de conspiración por soborno por más de $73,000 y un cargo relacionado con la filtración de información sobre investigación de drogas en curso. Ciudadanos, aquí vemos cómo es que desde la DEA, claro, también estaban metidos los narcotraficantes, inclusive ellos mismos estaban coludidos. Pues sí, como vemos en esta otra nota de Radio Fórmula, Estados Unidos solapó la corrupción en México y la DEA sabía que García Luna era
narcotraficante. Funcionarios y agentes de antinarcóticos estadounidenses ignoraron la corrupción mexicana durante décadas, según un informe que fue publicado por la oficina del senador estadounidense Chuck Grassley y que pide repensar la futura cooperación en materia de seguridad. Grassley, copresidente republicano del Comité Senadorial sobre el Control Internacional de Narcóticos, ha dicho y acusa mediante sus documentos que generaciones de funcionarios estadounidenses ignoraron los sobornos de sus homólogos mexicanos para obtener cooperación en incautación de drogas y arresto de traficantes. Durante 40 años, los funcionarios estadounidenses han pasado por alto la corrupción generalizada en México a favor de cooperar y canalizar recursos hacia actores extranjeros. Ciudadanos, aquí vemos otra prueba más de que los agentes de la DEA eran unos verdaderos corruptos. Como vemos en esta otra nota de Los Angeles Times, jefe de la DEA en México fue cesado por vínculos inadecuados con el narco. La DEA destituyó discretamente a su funcionario más alto a nivel de México el año pasado por contactos inapropiados con abogados, mucho ojo, abogados del narcotráfico. El hecho de que Nicolás Palmerí haya socializado y vacacionado con los abogados de narcotraficantes en Miami representan actividades detalladas en registros confidenciales revisados por el Associated Press. A la larga provocó que fuera cesado por la agencia antinarcóticos, el cual supervisaba docenas de agentes a lo largo de México, Centroamérica y Canadá. Pues sí, ciudadanos, aquí vemos cómo es que los gringos no se escapan de ser unos verdaderos rateros, unos corruptos, al igual que las autoridades panistas y priistas en su momento de gobierno. Pues sí, ellos se hacen la policía del mundo, se hacen los verdaderos persinados y nos acusan a nosotros de ser corruptos, pero ellos estuvieron permitiendo, solapando o propiciando, en todo caso, por acción u omisión, todo este tema del narcotráfico, que si bien sabemos es el negocio más lucrativo de los Estados Unidos. Ellos le dan dinero y armas a los grupos del narcotráfico para hacerlos más fuertes, y a cambio los grupos de la droga les dan las drogas que tanto necesitan sus millones de adictos que tienen que mantener. Estados Unidos es el país con más adictos a las drogas en todo el mundo y no es una coincidencia. Pues sí, inclusive la ex embajadora de los Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, llegó a confirmar esta relación entre Genaro García Luna, Felipe Calderón y los grupos del narcotráfico. Vamos a escucharla porque esta información, a pesar de ya ser vieja de hace unos años, es verdaderamente actual y claro, más vigente que nunca. Vamos a escucharla porque es verdaderamente demoledor lo que sí se revela de estos narcos, los cuales eran diferentes y no son el presidente Andrés Manuel. These kinds of situations on information that the U.S. had, suggesting that the Mexican government never had any information on corruption or problems with a Mexican official is naive at best, and at worst, frankly, duplicitous, because the information we were getting obviously it came through American officials perhaps, but it came from Mexicans. That in this case, the Mexican government knew at least as much as we did, if not more. Didn't take any actions at the time, so I tend to be a little bit, I find it a little disingenuous to suggest that we had information they didn't have and couldn't have acted on. But we had information, and we did hear rumors from sources that you would expect to oppose the head of public security. We all worried about corruption, including about corruption by Garcia Luna, but as I said, you take steps to try and ensure it doesn't affect what you're doing. Y pues sí, ciudadanos, así vemos estas mentiras, cómo se caen, cómo se revelan los verdaderos narcos. Ahora vemos cómo es que quieren meter en el mismo saco al presidente Andrés Manuel que todos estos narcotraficantes, lavarle la cara a Felipe Calderón, a García Luna y dejar al presidente como un verdadero narcotraficante. Sin embargo, estas mentiras se caen a pedazos y ahora con estas pocas pruebas que presentamos en este video, pues sí, se ve revelado cómo es que no solamente están atacando de manera falsa al presidente Andrés Manuel, sino que de manera desesperada, porque sí, no ven de dónde golpearlo, no saben cómo bajarle la popularidad al presidente Andrés Manuel, a la doctora Claudia Sheinbaum y al proyecto de Morena. Pues sí, se vienen las elecciones tanto en México y los Estados Unidos, y los republicanos y los demócratas están verdaderamente desesperados por votos, por aprobación, y para ello recurren a la creación de enemigos comunes
comunes. Y claro, en este caso quieren crear un enemigo en el presidente Andrés Manuel, lo cual jamás existió. Pues sí, ciudadanos, veamos cómo se va desempeñando este tema y veamos cómo se va olvidando esta pseudo investigación, estos pseudo señalamientos, los cuales son totalmente falsos. Así que sí, veremos cómo es que la oposición queda otra vez verdaderamente destruida por sus propias mentiras, por sus propios actos. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parecen estos falsos señalamientos de Anabel Hernández y del gobierno de los Estados Unidos? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!